Vamos a contarles ya mismo lo que está pasando con la salud. El gobierno expide decreto que implementa el nuevo modelo de salud. Andrea. Gustavo, sí, de alguna forma sería la reforma a la salud, uno de los puntos de la reforma de la salud anticipados, y es que se trata del modelo preventivo, predictivo y resolutivo, en el que las EPS, IPS y las entidades territoriales deben ajustar y adaptar su operación a este modelo por medio de la territorialización en salud, es decir, tienen que dar prioridad a la atención primaria. Son varias líneas estratégicas las que establece este decreto, como lo es la gobernanza descentralizada en salud, el establecimiento de las redes integrales territoriales de salud que estarán constituidas por un nivel primario y complementario, y también la formalización laboral, es decir, se implementarán mecanismos que permitirán la formalización laboral del sector, empezando por el personal que hace parte de estas redes integrales. También priorizan la producción de tecnologías en salud, es decir, van a promover la inversión en la investigación, en el desarrollo, la innovación y también la producción local de las tecnologías en salud. ¿Cuál va a ser aquí el papel de las EPS? Según esta norma, no desaparecerán, sin embargo, deberán adaptarse a este nuevo modelo preventivo y predictivo y resolutivo, sobre las cuales el Ministerio de Salud tendrá un mayor control, y su función además se centrará en la gestión del riesgo en salud. ¿Cómo se va a financiar este modelo? Los recursos los va a administrar la ADRES, Gustavo. Y para hacer realidad este modelo ya están en marcha varios decretos reglamentarios, como lo es el de la implementación de estas redes integrales y territoriales en salud. Andrea, gracias. La salud por decreto, Espinosa. Pues Gustavo, eso parece, sí, en efecto. Hay que añadir una cosa que también ha ocurrido ayer, que tiene que ver con la política, mucho más que con el asunto jurídico, y es que recuerde que la Comisión Séptima de Senado quedó en manos de la oposición. El liberal Miguel Ángel Pinto, que ha tenido unas relaciones un poco distantes con el gobierno, es el nuevo presidente de la Comisión Séptima de Senado. El vicepresidente de la comisión es un senador del Partido Comunes, Omar Restrepo, que debía quedar en la presidencia en la última legislatura, pero al final terminó ocurriendo lo contrario. El ministro Benedetti lo ha felicitado en su cuenta de X, pero yo creo que con el senador Pinto ahí pues se le va a complicar el camino a la reforma a la salud. Hay que ver el documento, Gustavo. El documento, como dice Andrea, pues tiene 30 páginas, es un documento extenso, complejo, técnico, pero sí parecería que esto es una forma de meter por la parte de atrás y sin la discusión en el Congreso a partes fundamentales de la reforma a la salud, prácticamente toda ella, incluyendo el nombre de gestores a las EPS y otras cosas que el gobierno siempre ha querido. A ver, Cristo, ¿cómo quedó entonces el asunto en las comisiones? ¿Cómo le fue al gobierno? Oiga, Gustavo, complicado, como dice Espinosa, el comienzo, el arranque del gobierno en el Senado, no en la Cámara, en estas dos semanas. En la Comisión Cuarta del Senado había un acuerdo para elegir la senadora liberal de Atlántico, Claudia Pérez, y se rompieron los acuerdos, la oposición se impuso y se eligió un senador del Centro Democrático, el senador Cabrales. Allí se va a tramitar en comisiones conjuntas la ley de financiamiento que mencionábamos el día de ayer. Y en la Comisión Séptima, donde debe darse tercer debate a la reforma a la salud, pues había el acuerdo, como lo decían ahora ustedes, de elegir a alguien del pacto histórico, del Partido Comunes, o el senador de origen liberal, Ferney Silva, del departamento del Cauca, y también se ha impuesto una mayoría para elegir a quien ha sido seguramente el líder más duro de la oposición al gobierno, a la reforma a la salud, a la reforma laboral en la Comisión Séptima, el senador de Santander, Miguel Ángel Pinto. Y el presidente del Congreso, lo hemos visto esta semana, lo escuchamos acá en Caracol, Gustavo, comenzó la semana con fuertes cuestionamientos también a varios temas del gobierno. Luego, no pinta bien el comienzo de la legislatura para el gobierno en el Senado de la República, y ese decreto que se está analizando ahora creo que complicará más aún las relaciones de la Comisión con el gobierno nacional. También el escenario de la plenaria de la Cámara de Representantes, Cristo, no se logró el quórum para aprobar el acta de la sesión, esa sesión extraordinaria en la que se anunciaba la discusión que iba a subsanar los vicios de trámite de la pensional. ¿Qué pasó, María Paula?
que debido a que en esa sesión extraordinaria del pasado 27 de junio en la que se hizo dicho anuncio, nunca se conformó el quórum decisorio, pues solo se contó con la presencia de 76 representantes a la Cámara, hecho que también implica que esta acta solo puede ser votada por quienes sí asistieron a esta sesión. Al respecto, la representante de la Cámara por la Alianza Verde, Catherine Miranda, señaló que este hecho reitera la advertencia que ya habían presentado algunos sectores, según la cual al no haberse conformado el quórum tampoco se configuró una sesión válida. El acta de una sesión solo puede ser aprobada por quienes realmente asistieron a ella, y en este caso solo 76 congresistas estuvieron presentes, lo que hace imposible su aprobación hoy y en cualquier momento, ya que no se podría alcanzar las mayorías requeridas por la plenaria de la Cámara, que son 94 votos. Esta situación confirma lo denunciado. El anuncio de la reforma pensional carece de sustento jurídico. El representante de la Cámara por Cambio Radical, Julio César Triana, también argumentó que al no haberse conformado el quórum decisorio el pasado 27 de junio en la plenaria de la Cámara, la mesa directiva de la corporación procedió a hacer el anuncio de la discusión de la subsanación de la reforma pensional sin que existiera la votación de ese orden del día. Este es el primer escollo como vicio de ilegalidad que afrontará la reforma pensional, y votar un acta que legitime esa sesión es legitimar la ilegalidad en la que incurrió la mesa directiva y por supuesto el gobierno que patrocinaba ello. De igual modo, el representante de la Cámara por el Centro Democrático, Cristian Garcés, reiteró que, por ejemplo, su bancada no asistió a esa plenaria del 27 de junio porque consideraron que era ilegal, motivo por el cual aseguró tampoco podrían participar de la votación de esta acta. Trataron de aprobar un acta que no era un acta normal de la Cámara, se han inventado algo que han nombrado acta de convocatoria, y quisieron aprobarla cuando un acta de una plenaria se hace cuando hay quórum decisorio y se aprueba el orden del día. Aún así, desde el Pacto Histórico, el representante de la Cámara, Heráclito Landines, mencionó que espera que en la sesión del próximo lunes sí se pueda votar esta acta en la cual se anunció dicha discusión. Nos queda pendiente y se votará en la próxima sesión plenaria el acta en la cual se anunció esta discusión. Hay que recordar que este es uno de los documentos que fue requerido por la Corte Constitucional como prueba para la revisión de la subsanación del vicio de trámite de la reforma pensional. Gracias, María Paula. Precisamente, Hernando, ¿dónde están esos documentos? ¿Ya en la Corte? No, Gustavo, no aparecen, y mire usted lo paradójico del tema. Le achacan al magistrado ponente, al presidente de la Corte Constitucional, al doctor Ibáñez, supuestamente estar dilatando el trámite, cuando las pruebas que fueron solicitadas por la Corte no han sido allegadas al expediente, ni estas que conciernen a la Cámara de Representantes y que son pruebas que son evidentes y que se requieren para poder eventualmente darle el visto bueno o no a esa subsanación. Pero la mora no solamente ha estado en cabeza de la Cámara de Representantes y lo que hace de su anterior bancada, tampoco cuando el presidente era el tristemente célebre doctor Salamanca remitió esas pruebas, ni tampoco la actual mesa directiva, al pendiente de lo que se nos viene diciendo en el informe. Pero peor aún, tampoco la Presidencia de la República ha hecho llegar pruebas claves que pidió la Corte Constitucional, como el certificado que evidencie si el presidente Petro estuvo en Colombia para la época en la que se convocó esas extras. Y en ese sentido en particular valdría la pena señalar que ese también es un elemento de subsanación absolutamente clave por lo siguiente, Gustavo. El gobierno convocó a esas sesiones extras el 27 de junio. En ese mismo momento se informó por la presidencia que el presidente o el mandatario iba a iniciar gira ordinaria oficial en el viejo continente o por el viejo continente. Y entonces se requiere saber si el ministro delegatario es quien ha debido suscribirlo o no, o si era el presidente de la República. Insisto, pruebas todas ellas fundamentalísimas para que la Corte pueda cumplir con su misión. Son las 6 de la mañana, 42 minutos, precisamente en ese escenario de las reformas que se nos vienen, Alejandro, en lo que tiene que ver con las reformas de la economía. ¿Qué proyectos cree usted que verdaderamente tienen viabilidad y cuáles no? Gustavo, en el mundo político hay una frase que dice que el primer año la relación con el Congreso la maneja el gobierno, el segundo y el tercero es compartida y el último es del Congreso. Y este último no solo es del Congreso, sino que además tiene muchísimos vientos en contra.
El paquete económico del gobierno pues tiene 4 grandes proyectos de ley: la reforma tributaria, la ley de presupuesto el próximo año, la ley de competencias, que es esta ley que le da más autonomía presupuestal a las regiones y ahí se decide cómo se van a girar esos recursos, y por último el proyecto de ley para reducir las tarifas de energía. El gobierno pues va a tener un gran pulso que dar, sobre todo en la ley de presupuesto, porque primero está desfinanciado y segundo está atado a una reforma tributaria que el gobierno pues piensa presentar hacia finales de agosto. Es decir, que estamos frente a la misma situación del año pasado, donde el Congreso no quiso aprobar el presupuesto porque también está desfinanciado y pretendían tapar ese hueco con más impuestos. Este año, y la situación es aún peor, primero porque aumentó el presupuesto para el próximo año en 35 billones, que es el más alto en la historia, pasa de 523 billones a 557, un platal. Segundo, porque la situación fiscal del país es crítica, es el gobierno más endeudado de la historia de Colombia. Tercero, porque no se ve ninguna voluntad política de reducir el gasto público y de funcionamiento, y el gobierno de cara a las elecciones próximas a la presidencia pues necesita burocracia. Y cuarto, porque en temporada electoral, donde los congresistas también están en campaña, pues no van a aumentar los impuestos, y ya varios congresistas, inclusive los presidentes del Congreso, han dicho que no, eso no tiene mucho futuro. Pues conclusión aquí, Gustavo, es que puede que repitamos la historia del año pasado, donde el gobierno termine decretando el presupuesto desfinanciado, como ocurrió el año pasado, que fue la primera vez en la historia. Es decir, este año, Gustavo, el ministro de Hacienda y el ministro del Interior van a tener que caminar sobre unas brasas calientes en el Congreso.